Bien, saludos, muy buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, su presidenta, la doctora Ivette Lugo, y quien les habla, Luis Mejías, coordinador académico, le damos la bienvenida a todos los colegas, estudiantes de Derecho que se conectan a esta actividad el día de hoy, 9 de noviembre del año 2023. Se estará abordando un tema muy interesante: prejudicialidad civil en lo penal y extensión jurisdiccional. Para ello estaremos contando con la ponencia del profesor universitario Ángel Serpa. Él es magíster en Derecho Penal y profesor universitario tanto de pregrado y posgrado en diversas universidades del país. La dinámica para esta actividad: el doctor Ángel Serpa estará realizando su ponencia y al concluir la misma podrán realizar sus preguntas a través del chat. Así que, sin más preámbulos, teniendo ya al doctor Serpa con nosotros, iniciamos la actividad. Doctor, adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, pues esto también lo ubican en la página YouTube del Colegio de Abogados y entonces a lo mejor lo ven en diferido. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos todos en este webinar sobre prejudicialidad civil en lo penal y extensión jurisdiccional. Y gracias una vez más a la directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas por esta cordial invitación. Una vez más, complacido y presto pueda seguir colaborando con el colegio, tanto en actividades virtuales como en actividades presenciales. Aquí ven ustedes que la imagen que me antecede son los jardines de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, universidad en la cual orgullosamente estoy como profesor desde hace ya mucho tiempo, ya varias décadas, como profesor en esta honorable universidad, la casa que vence las sombras. Bueno, estimados míos, hablando de la Universidad Central y hablando de mi condición de profesor, yo soy profesor por concurso de oposición en dicha universidad. Es decir, tuve que presentar varios exámenes: examen práctico, examen teórico, eh, una disertación, una clase frente a un jurado, y lo hice en la asignatura Derecho Procesal Penal. Y bueno, ahí me he venido diversificando, imparto Derecho Procesal Penal, imparto Derecho Penal tanto en pregrado como en posgrado. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esta infidencia con respecto a nosotros? Bueno, porque ustedes saben que el tema que le sale a uno para disertar en el concurso es un tema que uno tiene que obtener insaculando dentro de una especie de pecera. Si uno mete la mano y de todos los temas que componen el programa de la asignatura, uno saca uno, ¿verdad? El que le salga al azar. Y uno tiene que desarrollarlo, los exámenes y todo lo demás. Bueno, y, y ya yo era juez penal y ya yo me desarrollaba en el ámbito de lo penal, pero me salió el más civil de los temas penales. Me salió la acción civil derivado de hecho ilícito penal. Imagínense ustedes, yo estaba preparado para que me saliera un tema pues netamente penal: la acusación, la imputación, la fase preparatoria, el juicio, los procedimientos especiales, y me salió el más civil de los temas penales. Bueno, le cuento esta infidencia porque esto más o menos comulga con lo que voy a abordar hoy, que es el tema de la prejudicialidad civil en la causa penal y la extensión jurisdiccional. Es decir, son dos figuras poco analizadas, poco tratadas por parte de la doctrina, inclusive poco invocadas a nivel del ejercicio de la profesión. Uno a veces cuando le plantea esto a un colega, no, vamos a ejercer una prejudicialidad o una extensión jurisdiccional, y no saben lo que es eso. Y entonces me dicen, bueno, pero las cuestiones previas no son de lo penal, en lo civil, en los procesos civiles. Y entonces a veces esto está en mucho desconocimiento. Son dos institutos que están allí, pues, los artículos 35 y 36 del Código Orgánico Procesal Penal, dentro de las llamadas
entre los llamados obstáculos al ejercicio de la acción penal y que se mantienen imbatibles aún en todas las reformas del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces yo creo que en virtud de ello, yo creo que la referencia normativa es importante a los efectos de que ustedes puedan entender de qué estamos tratando, ¿okay? Dentro de este tema, dentro de este par de temas, la cuestión prejudicial de lo civil en lo penal y la extensión jurisdiccional. La prejudicialidad civil está normado allí en ese artículo 36 del Código Orgánico. Ustedes me van a disculpar lo latoso, lo fastidioso que es leer una norma de esta dimensión, pero yo creo que para muchos de ustedes que no tienen una referencia del mismo, si no la leemos en extenso, no pueden tener el sentido de lo que vamos a tratar. Nos dice la prejudicialidad civil que se encuentra dentro del título que está mencionando las cuestiones, los obstáculos al ejercicio de la acción penal en el proceso penal. Artículo 36. Si la cuestión civil, si la cuestión prejudicial, perdón, nos dice la norma, se refiere a una controversia sobre el estado civil de las personas que, pese a encontrarse en curso, aún no haya sido decidida por el Tribunal Civil, lo cual deberá acreditar el proponente de la cuestión consignando copia certificada íntegra de las actuaciones pertinentes. El juez penal, si la considera procedente, la declarará con lugar y suspenderá el procedimiento por el término de 6 meses, a objeto de que la jurisdicción civil decida la cuestión. A este efecto, deberá participarle por oficio al juez o civil sobre circunstancias para que éste o ésta la tenga en cuenta a los fines de la celeridad procesal. Si opuesta a la cuestión prejudicial civil, aún no se encontrará en curso la demanda civil respectiva, el juez, si la considera procedente, le acordará a la parte proponente de la misma un plazo que no excederá de 30 días hábiles para que acuda al tribunal civil competente a objeto de que plantee la respectiva controversia y suspenderá el proceso penal hasta por el término de 6 meses para la decisión de la cuestión civil. Decidida la cuestión prejudicial o vencido el lapso acordado para que la parte ocurra al tribunal civil competente sin que ésta acredite haberlo utilizado, o vencido el término fijado para la duración de la suspensión sin que la cuestión prejudicial haya sido decidida, el Tribunal Penal revocará la suspensión, convocará a las partes previa notificación de ellas a la reanudación del procedimiento y en audiencia oral resolverá la cuestión prejudicial ateniéndose para ello a las pruebas que, según la respectiva legislación, sean admisibles y hayan sido incorporadas por la parte. Como se ven, es una norma muy larga. El haber leído ya todo esto, casi que me va el tiempo de la webinar de la clase de hoy, ¿verdad? Casi que ya no me quedan minutos ya habiendo leído esto, pero se dan cuenta que si no la leo, ustedes no pueden entender variados aspectos de lo que pretendemos exponer. A ver, se trata que el juez penal está conociendo su asunto penal. ¿Qué asunto penal y qué juez penal? Bueno, en primer lugar, cualquier asunto penal, por un delito doloso, por un delito culposo, por un delito de violencia de género, por un delito cometido por un adolescente, por un delito político, etc. ¿Qué juez? Bueno, será el juez de control que esté conociendo la fase preparatoria del proceso penal, o será el mismo juez de control que esté asumiendo la fase intermedia del proceso penal, o será el juez de juicio que esté asumiendo la fase de juicio. No lo veo tan claro en el tema del juez de ejecución. Esta prejudicialidad civil, ¿qué es técnicamente? Es uno de los obstáculos al ejercicio de la acción penal. Es decir, se opondría como una excepción. El catálogo de excepciones que tú encuentras en el artículo 28, te darás cuenta que la primera de ellas es la prejudicialidad civil. Entonces, el juez penal está conociendo el asunto penal, pero hay un asunto civil que está íntimamente conectado con el asunto penal, algo insoslayable, algo
indivisible, algo que está absolutamente vinculado, como Batman y Robin, como Cilia y Nicolás, es decir, algo absolutamente indisoluble que no puede separarse. Hasta que no se resuelva el asunto civil, no puede resolverse el asunto penal. Y por lo tanto, si el juez declara con lugar la excepción de la cuestión prejudicial, hay que esperar resolver el asunto civil para que se siga conociendo el asunto penal. Se suspende el asunto penal hasta tanto no se resuelva el asunto civil. ¿Qué asunto civil, profesor Ángel Serpa? Bueno, hay tantos asuntos civiles que ustedes puedan conocer. Cuestiones de Estado, hay asuntos vinculados a los bienes, hay asuntos vinculados a las personas, hay procedimientos vinculados a las personas y procedimientos vinculados a los bienes, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto civil que está vinculado a lo penal es un asunto de estado civil o de estado filiatorio. No se trata de cualquier asunto civil, se trata exclusivamente de un asunto de estado civil o de estado filiatorio. ¿Cuáles son esos asuntos? Bueno, en primer lugar, si en el asunto civil, en la jurisdicción civil, ya está involucrado un menor, siendo que ese menor, bueno, es parte como víctima, etcétera, es un asunto que está descrito en el procedimiento de protección de niños y adolescentes que regula la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el componente civil de dicha ley. Recuerda que dicha ley tiene un componente penal, que sería el sistema penal de responsabilidad del adolescente y los delitos que afligen a los menores, y tiene un componente civil. Pero pudiera ser que el asunto civil sea un asunto de adultos, una demanda, ¿verdad?, en reconocimiento de la afiliación o una acción en desconocimiento de la afiliación de un adulto, que ya lo conocen los tribunales civiles de adultos, ya no serían los tribunales de protección del niño y del adolescente. Pudiera ser un asunto de divorcio, perfectamente. Pudiera ser una acción mero declarativa de filiación. Lo importante es que el asunto civil ya haya sido conocido jurisdiccionalmente. Ya la jurisdicción no penal que se encarga de los asuntos de estado civil o de estado filiatorio ya estén conociendo el asunto. Digo jurisdicción, no estoy hablando de procedimientos administrativos, porque aún es cierto que existe una jurisdicción de lo contencioso administrativo que tangencialmente, eventualmente, pudieran conocer estos asuntos vinculados a estado civil o estado de filiación, etcétera. Pero se trata de un conocimiento jurisdiccional que ya haya sido, que ya esté en proceso, que ya esté encausado, y no que se trate, de nuevo repito, de un procedimiento administrativo. Es decir, el asunto no está siendo resuelto mediante el recurso de reconsideración, el recurso jerárquico, el recurso de revisión que regula la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. No, señor, se trata de un asunto que ya está siendo conocido en un tribunal no penal, en una jurisdicción civil, bien sea contencioso, administrativo o civil de protección. Profesor, si es una laboral, no veo cómo el asunto laboral tuviera que ver con, pero pudiera establecerse, por ejemplo, una demanda por haberes laborales y que por lo tanto se está pendiente el reconocimiento de la condición de heredero, por decir algo, que pudiera tangencialmente ese asunto. Entonces, yo estoy conociendo, yo como juez penal, bien sea el juez de control, porque pueden haber excepciones que se opongan en fase preparatoria, como lo indica el artículo 30. Pueden haber excepciones que se opongan en fase intermedia, como lo indica el artículo 31 del COP, y pueden haber excepciones que se opongan en fase de juicio, como lo indica el artículo 32 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, durante ese íter procesal se puede alegar esa excepción de cuestión prejudicial, que, repito, encabeza, es la número 1 en todo el elenco de excepciones que está descrito en el artículo 28 del COP.
Entonces, de nuevo, vuelvo sobre mis andares. El asunto penal que conoce el juez penal está vinculado a ese asunto civil. Sin que ese asunto civil no se resuelva, yo no puedo resolver el asunto penal. Entonces, el interesado pudiera ser la víctima, pudiera ser el procesado, y por qué no decirlo, pudiera ser hasta el propio fiscal del Ministerio Público. Un fiscal del Ministerio Público oponiendo una excepción, sí, un fiscal del Ministerio Público oponiendo la excepción, porque ello de alguna forma está obstaculizando el ejercicio de la acción, está impidiendo el desarrollo de la acción. No, hasta que no se resuelva esto, no lo podemos resolver. Entonces, esa parte, dice las partes, el 28, y dentro del 28, uno de las causales de excepciones es la prejudicialidad civil. La interpone por escrito ante el juez penal. ¿Cuál sería esa causa? Vamos a imaginarnos dos ejemplos. Podrían ser muchos, pero vamos a imaginarnos un par de ejemplos. A esta persona la están imputando por el delito de encubrimiento. Ojo que el encubrimiento es un delito autónomo. Ustedes saben que tiene una condición objetiva de punibilidad, que no puede ser responsable del delito de encubrimiento un pariente cercano de la persona que se les indica que está encubriendo. Entonces, se le está imputando el delito de encubrimiento. Entonces, y este señor de nuestro cuento le dice al juez, no, mire, yo sí no participé en el delito, yo sí guarecí en mi casa, yo sí guardé en mi casa a ese muchacho después que cometió el hecho, que iba a saber yo que iba a cometer ese hecho, yo sí lo mantuve en mi casa. Claro, lo mantuve en mi casa porque es mi hijo. Mantuve en mi casa, dice la persona que lo está solicitando, a la abuela mía que le dicen la chora, ¿verdad? Porque cometió un delito y yo la mantuve en mi casa. A la suegra mía que le dicen la narco, la metí en la casa. Bueno, en fin, cualquiera de estos ejemplos. El juez le dirá, y perdone la chance un tanto para hacerme explicar, el juez le dirá, bueno, está muy bien, tú me traes un papelito y yo te resuelvo ese problema. ¿Cuál será ese papelito, doctor? Le dirá la parte, bueno, tú me traes el acta de nacimiento donde se acredite que tú eres padre de esa persona, o me traes el acta de matrimonio, y entonces definitivamente ahí se está verificando que tú eres pariente cercano de esta persona a la que se te indica que estás encubriendo. Oiga, señor juez, precisamente ese es el problema. Ese es el papelito que yo le debo. O sea, yo el papelito no se lo tengo. No tengo el acta de nacimiento. Tengo nombre, fama y trato con respecto a esa persona. Fíjense las dos fotos. Usted ve cómo se parece a mí, definitivamente. Brad Pitt con respecto a Ángel Serpa. No, disculpen el mal chiste. Fíjense cómo se parece a mí. Yo soy el padre de esa persona. Fíjense dónde está la constancia del pago de colegio, del pago de todos los haberes, todo lo que respecta a esa persona. Conmigo hay una relación de nombre, fama y trato. Entonces, si tú eres el padre, le dirá el juez, bueno, no importa, tú algo me tienes que entregar. O sea, no podrás venir aquí sin nada. Algún tipo de demostración para sustentar esa excepción. Tú tendrás que aquí consignar, bueno, consignas esa factura, etcétera. Vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a declarar con lugar esa excepción en el sentido para esperar que tú demandes ante el Tribunal Civil esa acción mero declarativa de filiación, o si el tema es que estás casado y que por lo tanto te están imputando por el delito de bigamia, por decir algo, bueno, que tú logres la sentencia de divorcio. Voy a esperar 30 días, ¿ok? 30 días que deberían ser computados como 30 días continuos. Entonces, así debería ser computada. 30 días para que tú demandes ante esa jurisdicción no penal. Bueno, esta persona te responderá, te dirá, no, mire, ya yo demandé. Aquí está el auto de admisión de dicha demanda ante ese tribunal de protección, ante ese tribunal civil. Ya yo demandé. Aquí está el auto de admisión. Pero todavía ello no se ha decidido. Todavía no lo ha decidido ese tribunal no penal. Entonces,
el juez va a seguir manteniendo la causa suspendida por durante 6 meses. Tendrá que pronunciarse, dictar un auto y tendrá que remitirle un oficio a ese juez no penal. Ustedes saben que a los jueces no les gusta que le estén remitiendo oficios para estar mandándolo a hacer las cosas. Es que los abogados esencialmente somos antipáticos y retrecheros por naturaleza. Y si demás es juez, imagínate. Entonces, con mucho castellano, con mucha explicación, ese juez le dirá, mire, señor juez civil, yo acabo de dictar con lugar una excepción de prejudicialidad civil. Yo estoy en la espera que usted decida la cuestión civil. Hasta que usted no decida la cuestión civil, yo no puedo decidir la cuestión penal. Estoy atado de mano hasta que usted decida esa cuestión civil. Debo decirle que conforme al artículo 36 del Código Orgánico Procesal Penal, si usted no lo realiza, si usted no decide eso, bueno, excepcionalmente va a tener el juez penal que decidir el asunto. Así que voy a esperar 6 meses. Esos 6 meses, estaba yo enredado hoy con las manos. ¿Okay? Esos 6 meses serán en relación de continuidad, en días continuos. Pasados los 6 meses, aquí dice que no se me escucha, pero aquí mi micrófono se escucha perfectamente. Debe tener un problema allí la persona. Se escucha perfecto, doctor. Tranquilo, Bueno. adelante. Bueno, entonces continúo, pues. Me angustia que diga alguien que no escucha. Entonces, pasados esos 6 meses, ese juez, y perdonen por estar graficando esto, ¿no? Le dirá a la secretaria, mira, esta niña, ya llegó la decisión por parte del Tribunal Civil. No ha llegado nada. Menos mal que todos los que me están escuchando están sentados. Porque si eso llegara a ocurrir, ese juez penal va a dictar un auto en la cual el asunto civil lo va a resolver. Así como me escuchan, el juez penal va a tener que resolver ese asunto civil, de estado civil o de estado filiatorio, con mucha cautela, cuando sea absolutamente necesario para dilucidar el asunto penal. Volvemos con el ejemplo, ¿ok? En el caso del encubrimiento, bueno, hasta que no se decida si es pariente, yo no sé si esta persona la está protegiendo, esa condición objetiva de punibilidad que la hace, que la hace definitivamente una circunstancia de atipicidad para el enjuiciamiento de su causa. Volvemos con el asunto de la bigamia. Bueno, la persona estaba desesperada por casarse, la novia le decía, cásate conmigo, y aquel pujo, y aquel asunto, cásate conmigo, y la persona se encontraba divorciada, y entonces resulta que logró la sentencia de divorcio, y entonces, desesperado, como estaba la novia para que se casara con él, entonces resulta que me encuentro en una clase ahorita, llámeme luego. Entonces, se casó con la persona y con la que estaba casada intentó la apelación y el Tribunal Superior aceptó la apelación a ambos efectos, es decir, al efecto devolutivo y al efecto suspensivo. Si es al efecto suspensivo, es porque suspendió los efectos del divorcio y esta persona se casó y ahora está siendo sindicado por el delito de bigamia, y yo le participé al juez superior civil que hasta que no resolviera el asunto, yo no puedo resolver el asunto penal, estoy atado de la mano. Entonces, fíjense, dejo transcurrir los 6 meses y no hay respuesta por parte del Tribunal Civil, entonces ese juez penal va a tener que resolver ese asunto de estado civil o de estado filiatorio. Menos mal que están sentados. O yo sé todo lo que está pensando por vuestra mente. Sí, la posibilidad de sentencias contradictorias, sí, pueden haber sentencias contradictorias. Ese juez penal va a tener que resolver exclusivamente ese punto. Fíjate lo que dice la norma que acabamos de leer. Tendrá que hacerlo como lo digan, como lo dice la ley no penal, como lo dice las leyes civiles. Por ejemplo, no me podrá venir ese juez penal
hablarme de sana crítica en la apreciación de la prueba. Tendrá que hablarme de documento público, tiene mayor valor que documento privado. Si es una prueba heredobiológica, entonces asumir la valoración que se hace de un examen de sangre, de un examen de ADN. Con respecto a las causales de divorcio, bueno, verificar si estamos en presencia de un problema de sevicia o de sentencia condenatoria, o si estamos con una separación de hecho. Imagínense ahora todos estos rollos que hay con este redimensionamiento del procedimiento, volviéndolo no contencioso en el ámbito del divorcio. Bueno, en fin, y decide el juez penal a los efectos de poder viabilizar su causa penal. ¿Qué pasaría con las contradicciones que pueden haber? Sí las pueden haber. ¿Okay? Pueden haber contradicciones, conflictos entre una sentencia dictada por este juez penal y el juez no civil. Y aquí nos estaríamos planteando con un problema de conflicto interjurisdiccional. No sería un conflicto dentro del propio ámbito de lo penal, sería un conflicto interjurisdiccional entre la jurisdicción penal y la jurisdicción civil. ¿Quién resuelve los conflictos interjurisdiccionales? Lo resuelve la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Va a tener algún tribunal que plantear el conflicto de competencia ante la Sala Plena, y esa Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, fíjate que no solamente resuelve el antejuicio de mérito de alto funcionario público, sino que otra de las atribuciones será resolver los conflictos interjurisdiccionales. Eso es lo que alude a la prejudicialidad civil en lo penal. Pero en este curso yo también he ofertado otro instituto. Y vamos a analizar, ¿verdad? En primer lugar, esto de la prejudicialidad civil. Se repite una controversia sobre el estado civil de las personas. Entonces, si esa controversia del estado civil forma parte del supuesto de hecho del delito que se le está imputando. Aquí te mencioné algunos ejemplos, la condición de casado de la víctima y del victimario, por ejemplo, para establecer el carácter calificado de un delito contra la persona. No es poca cosa hablar de un homicidio intencional cuando se está matando a quien no es cónyuge o se está matando a quien es cónyuge, porque estaríamos dentro del ámbito del conyugicidio, hablar viricidio o uxoricidio, por no hablar del ámbito del femicidio. Es necesario determinarlo. Estado civil entre victimario y víctima en un caso de violencia patrimonial, por ejemplo, como lo establece la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. La condición de pariente o no en el delito de encubrimiento, como le mencionaba yo, regulado en el 257 del Código Penal. No es punible el encubridor de su pariente cercano, nos dice lacónicamente esa norma. También puede ser que uno de los elementos sea un problema de la condición de parientes en incidentes procesales. Por ejemplo, si se alude que el testigo que va a declarar es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estamos por resolver si le aplicamos la llamada confesión coacta o no en la declaración. No podrá declarar una persona que sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Este asunto habría que resolverse plenamente. Esta es la condición de pariente cercano para firmar una causal de apartamiento. Conforme al 89 del COP, se está indicando que el juez es pariente del fiscal del Ministerio Público o es pariente del defensor para que pueda prosperar una recusación, una inhibición. Es decir, no solamente estar vinculado al hecho objeto del proceso, sino que esté vinculado a una circunstancia procesal. Yo creo que aquí hay una perennidad en el ejercicio en todas las fases procesales. Yo no lo veo muy claro en el caso de la fase de ejecución, pero evidentemente está bien claro en el caso de la fase preparatoria, de la fase intermedia o de la fase de juicio. Por ejemplo, cuando son asuntos de estado civil, estado filiatorio, bueno, adoptar el procedimiento de divorcio que está en los artículos del 754 al 761. Bueno, si ellos están involucrados francamente con el hecho penal,
Por ejemplo, si se tratara de un divorcio en el ámbito del procedimiento de la jurisdicción voluntaria previsto en los artículos 511 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando se trate de divorcio de padres de menores, de los procesos de filiación, paternidad y maternidad, que ustedes bien saben que están presentes en los artículos 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, los procedimientos sobre filiación de menores que están establecidos en la LOMNA. Entonces, esta cuestión prejudicial funciona como una excepción, como ya se los dije, y nos debatimos, como les había mencionado, cuando ya existe un previo conocimiento jurisdiccional, y entonces allí permitir los 30 días para demandar, o cuando no lo hay, perdón, o cuando lo hay, esperar los 6 meses. Y habrá muchas decisiones en este procedimiento. En primer lugar, la decisión en donde se declara con lugar la excepción. En segundo lugar, la decisión en donde se concede los 6 meses en la espera de que el juez no penal decida. Y una tercera decisión sería la decisión propiamente dicha sobre el asunto no penal para resolver el asunto. Yo creo que acá, para poder de la íntima conexión, tendríamos que mencionar cuando alguien alegue esto, ¿no? Una copia certificada del fallo, hablar de la referencia a la prescripción penal, es decir, que si no se resuelve esto, está pendiente la posibilidad de la prescripción, de la extinción de la acción penal, referirse a los efectos penales de la llamada suspensión. Fíjense que no se requiera notificación alguno para que el juez demuestre la interposición de la demanda. Se supone que en los 30 días continuos está utilizándose a los fines de interponer esa demanda del tribunal no penal. Bueno, fíjense, aquí hay algo interesante, ¿no? Que es el consentimiento de la ofendida en los delitos contra la libertad sexual. Ustedes saben que el artículo 393 del Código Penal establece el culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos 374, violación y siguiente, quedarán exentos de pena si antes de la condenación contrae matrimonio con la persona ofendida. Este sería un típico ejemplo de una excusa absolutoria que ameritaría que se resolviera ese asunto no penal, que sería propiamente el matrimonio. Claro, hay una sentencia de la Sala Constitucional, la sentencia 26 de 2015 de la Sala Constitucional, con ponencia de la doctora Carmen Zuleta, en el expediente 15601, donde dice que el artículo 393 del Código Penal vigente en lo que respecta a los matrimonios establece que los delitos de género bajo ningún concepto tiene cabida el perdón de la víctima mediante la celebración del matrimonio como forma de autocomposición procesal, siendo aplicable solo lo relativo a la condena e indemnización civil por parte del culpable de los delitos de seducción. Bueno, los delitos de violencia de género, pero ¿qué pasaría si hubiese un delito mantenido por el Código Penal? Es decir, uno que dice haber sido violado por una, y esa una decide casarse con ese uno. Ustedes dirán, bueno, no es posible porque la norma habla es del consentimiento de la ofendida, no del ofendido por el delito. Pero ahí está esa previsión. Okay. Bueno, yo quiero que concluya esto sin abordar ese otro instituto, porque ya yo creo que ya estamos rodando bien de tiempo y nos está quedando unos minutos. El otro instituto es el de la extensión jurisdiccional, que está regulada en el artículo 35 del COP. Se parece mucho a la cuestión prejudicial, pero fundamentalmente no es lo mismo. Me van a de nuevo disculpar por volver a leer una norma tan, pero tan extensa. Los tribunales penales están facultados para examinar las cuestiones civiles y administrativas
que se presenten con motivos del conocimiento de los hechos investigados. Entonces, ojo, no está hablando de recursos administrativos ni conocidos por arbitraje, sino asuntos que ya estén siendo conocidos en una jurisdicción no penal. En este supuesto, la parte debe explicar en escrito motivado las razones de hecho y de derecho en que se funda su pretensión, conjuntamente con la copia certificada íntegra de las actuaciones que hayan sido practicadas a la fecha en el procedimiento extrapenal. Si el juez penal considera que la cuestión invocada es seria, fundada y verosímil, y que además parece tan íntimamente ligada al hecho punible que se haga racionalmente imposible su separación, entrará a conocer y decidir sobre la misma con el solo efecto de determinar si el imputado ha incurrido en delito o falta. A todo evento, el juez penal considerará infundada la solicitud y la declarará sin lugar cuando a la fecha de su interposición no conste haberse dado inicio al respectivo procedimiento extrapenal, salvo causas plenamente justificadas a juicio del juez o cuando el solicitante no consigne la copia certificada íntegra de las actuaciones pertinentes, a menos que demuestre la imposibilidad de su obtención. En este caso, el juez dispondrá lo necesario para obtener la misma. Es decir, que por allí existe la posibilidad de una disposición oficiosa de esas actuaciones. La decisión que se dicte podrá ser apelada entre los 5 días siguientes a su publicación. El trámite de la incidencia se seguirá conforme al previsto para las excepciones. Entonces, mis estimados, esta extensión jurisdiccional es una prima hermana de la cuestión prejudicial, pero como una familia cercana no es exactamente lo mismo. Es decir, ciertamente hay un asunto que lo está conociendo una jurisdicción no penal. Esa jurisdicción no penal puede ser civil, contenciosa administrativa, laboral, disciplinaria, marítima. Es decir, un asunto que está íntimamente vinculado al hecho penal que está conociendo el juez, pero que no se trata, como en la cuestión prejudicial, de un problema de estado civil o de estado filiatorio. Vámonos de nuevo con los ejemplos para hacerme entender. Resulta que el juez penal está conociendo los delitos de discapacidad permanente o total o la discapacidad parcial o la muerte por accidente laboral, que como ustedes saben es un delito que está descrito en la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. O está conociendo, por ejemplo, una quiebra fraudulenta, que como ustedes saben es un delito que está presente en el Código de Comercio. Ahora bien, resulta que para poder seguir con la causa en contra del empleador, si es responsable por el delito de discapacidad total o permanente o muerte por accidente laboral, hay que saber si realmente es empleador. Y eso lo resuelven son los tribunales laborales. Para poder saber si realmente nos encontramos en una quiebra fraudulenta como delito, es necesario que el Tribunal Civil decida si se mantiene en un estado de atraso, si nombró un liquidador, un síndico de la quiebra o si ya ha declarado previamente la quiebra. Hasta que no se resuelva el asunto en aquella jurisdicción, yo no puedo resolverlo en el asunto penal. Fíjate que se parece a la cuestión prejudicial, pero es mucho más amplio. Está vinculado ya no solamente, repito, a un problema de estado civil, sino a todas las variables de íntima conexión entre el supuesto de hecho de un delito con respecto a un asunto que le corresponde a otra jurisdicción. De nuevo, no es que lo conozca una instancia administrativa, no se trata de un procedimiento administrativo, ley orgánica de procedimiento administrativo, sino que lo esté conociendo otra jurisdicción. Entonces, la persona presentará la copia y solicitará que ese juez penal decida sobre ese asunto no penal solamente si se trata
de la identificación del imputado. Es decir, si se trata exclusivamente de precisar si una persona ostenta o no la condición de imputado en una determinada causa. Quiero saber si realmente eres empleador. Quiero saber si realmente formas parte de la junta directiva de esa empresa a los efectos de verificar si eres responsable de la quiebra. No, es que yo presenté un voto salvado, pero está bien, pero el voto salvado indica el Código de Comercio que tienes que presentarlo al comisario de la compañía y no se lo presentaste al comisario de la compañía y eso le corresponde al tribunal civil. Entonces, se parece evidentemente a esta cuestión prejudicial, pero es, fíjate el nombre, extensión jurisdiccional. Así será de importante el derecho penal que se extiende, así como cuando tú estás con tu pareja un sábado en la mañana, arropado, ahí luego de una mañana de frío, y entonces tú extiendes la cobija, ¿verdad? Para arroparte, y te dice la pareja tuya, no vale, pero espérate, dame cobija también. Entonces yo extiendo el derecho penal, ¿verdad? La jurisdicción penal para ir a resolver asuntos de otro ámbito. Ya a las claras se evidencia lo especial, lo importante, lo delicado que es este asunto. Hay una mosquita que por ahí puede estar pululando, un insecto que por ahí puede estar pululando a lo que yo estoy indicando. Y esa mosquita, ese insecto que está pululando, es la palabra terrorismo judicial. ¿Cómo es eso? Es decir, habiendo este par de institutos, el artículo 35 y el artículo 36 del Código Orgánico, puede haber una tendencia inexacta, malsana, patológica de irme a lo penal para resolver asuntos que son netamente en el ámbito civil. El año pasado creo que hubo una resolución del Ministerio Público, creo que del fiscal general, indicando que los fiscales se abstuvieran de resolver asuntos que son netamente vinculados a lo civil. Es decir, que solamente si el asunto está vinculado a lo civil, a lo penal, es porque realmente se evidencia dentro del supuesto de hecho o dentro de la culpabilidad. Entonces, esto era prácticamente lo que yo les tenía a ustedes para exponer en la webinar de hoy, este par de figuras, este par de institutos que se oponen como excepciones, la cuestión prejudicial y la extensión jurisdiccional. Lo demás, para completar la hora de esta disertación, bueno, estoy a la orden para las preguntas que tengan al respecto. No sé si las leo yo acá o tú me las lees, Luis. Gracias por su asistencia. Recuerden que mi correo es, mi teléfono es el 04 14 3 16 19 40. Mi correo es acerpa.yahoo.es y yo tengo un canal YouTube Ángel Serpa Ponte, a donde los invito a que se suscriban pues a los efectos de encontrar mis criterios sobre variados aspectos del derecho penal, penal constitucional. Y una vez más, muy agradecido del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas por la invitación. Agradecido con usted, doctor, por siempre tener la disponibilidad de compartir sus conocimientos en materias muy interesantes del derecho penal y en este caso, bueno, también tocando asuntos de la índole civil. Abrimos el espacio para cualquier interrogante que tengan los participantes. Doctor, si usted quiere, para hacerlo más dinámico, las lee usted mismo. Tengo por aquí 2 preguntas y comentarios por YouTube. Eduardo Lara, recordando también que esta actividad está siendo grabada en el canal de YouTube del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, Gremio de Abogados de Caracas. Si la quieren ver en diferido, pueden hacerlo en el canal, siguen nuestro canal y bueno, ahí estamos subiendo constantemente contenido. Eduardo Lara, buenas tardes. ¿Cuál sería el basamento si a un juez penal no tiene competencia por la materia? El propio basamento es el principio de legalidad adjetiva, toda vez que ellos se encuentran regulados pues, en los artículos 35 y 36. Y el sustento sería la importancia que tiene el derecho penal como ratio última en la protección de bienes jurídicos, que de una forma excepcional, de una forma
no, digamos, no deportiva, pues si se tratara exclusivamente de resolver un estado filiatorio que está íntimamente vinculado a lo penal y si se tratara solamente de algo eh, inexorable, es decir, algo absolutamente necesario para la identificación de la condición de imputado, utilizarse excepcionalmente estas figuras. Ok, aquí hay un comentario del colega Wilbaldo Morales, en nuestro canal de YouTube. Justo así, tengo un caso incurso en los tribunales de protección de Barcelona y causa penal por Fiscalía de Menores. Y el fiscal realizó una solicitud al coordinador judicial de los tribunales solicitando las demandas que cursan en los tribunales de protección para que le diere por oficio cuáles son las causas y el estado y grado de cada uno. Eso tendría que ver, doctor, con lo relativo a la extensión jurisdiccional. No, yo creo que más bien tiene que ver con la cuestión prejudicial, ¿no? Claro, no he visto la causa, estoy comentando solamente por tu pregunta, pero más bien cuando yo veo que se trata de un problema de tribunales de protección, se trataría de un problema de estado civil o de estado filiatorio, de una demanda de filiación, de paternidad o de maternidad. Seguro que es ello lo que estaría más vinculado a la cuestión prejudicial. Y fíjate qué interesante lo que tú estás indicando, que la iniciativa la asumió el propio fiscal y no fue por vía de la víctima o del procesado. Bien, por el canal de YouTube ya no hay más preguntas. Si hay alguna en los Bueno, no mensajes por por Zoom. acá. Bueno, por aquí lo que veo son felicitaciones, saludos. Dice Marina Romero, mi amada la UCB. Bueno, ya somos dos los que somos amantes de esa universidad. Yo creo que 2 millones o 200 millones. Saludo al doctor Guibaldo Morales. Eso es correcto, doctor. Eso lo hizo la Fiscalía en el caso de materia de herencia. Ese es un buen ejemplo. Excelente exposición. Saludo. Reciente experiencia, doctor presente. Ajá. Me pregunta aquí Juan Alcarrá. Buenas tardes, excelente. Felicitaciones al doctor, al Colegio de Abogados por organizar este tipo. No, era un comentario. Igual tengo un caso, dice Miriam Cruz, que se llevó una demanda de simulación de venta, ya que la persona que está dentro del bien inmueble le imputan invasión y uso de adolescente porque vive con su nieta, aun cuando tiene el soporte de haber pagado un dinero para la compra del bien inmueble. Bueno, esa simulación es un procedimiento especial dentro de los procedimientos especiales que está regulado en el CPC. Entonces, si es necesario, vital para resolver el asunto penal, debería alegarse la extensión jurisdiccional. Ojo, pero no nos acostumbremos mucho a esto, ¿no? Porque ustedes saben las consecuencias que tiene lo penal. No es lo mismo de un proceso civil que en un proceso penal. Está el tema de la libertad allí fundamentalmente imperando. Es así, Al- doctor. Bueno, en vista que no hay más preguntas, bueno, por aquí están llegando unas en el canal de YouTube. No se vulneraría el principio del juez natural por lo civil, pregunta Eduardo Lara. Claro, ese es el amargo sabor en la boca, don Eduardo Lara, que esto trae. Y yo lo dejé, lo manifesté, ¿ok? Lo manifesté. Este, Ese es el tema. El juez penal tiene que tratarlo con mucho cautela, eh, tratando en la medida de lo posible de verificar si realmente son inescindibles los supuestos. Porque, claro, yo esperaba la pregunta que siempre me hacen cada vez que pongo esto. Profesor, la regulación de la competencia. Entonces, bueno, el problema no es de regulación de competencia, el problema yo creo que es de conflicto interjurisdiccional, porque ya a nadie se le está pidiendo una regulación de competencia, sino que de entrada el juez penal resuelve el asunto en función de lo que le establece la propia norma. Está en el cumplimiento del principio de legalidad. ¿Habrá otra pregunta, Luis? Bueno, doctor, ya no hay más preguntas, muchos Okay. comentarios, felicitándolo por la excelente disertación. Y bueno, ya para concluir, profesor Ángel Serpa, de verdad que muy agradecidos con usted por estar siempre a la disposición del colegio e incluso también por las diferentes actividades y disertaciones que usted realiza en su canal de YouTube, que son de gran ayuda para los abogados en el ejercicio penal y también para los estudiantes del derecho en adquirir conocimientos por esta vía online
que realmente a raíz de la pandemia descubrimos todas estas herramientas y que son de gran utilidad para el ejercicio profesional. En nombre de la Junta Directiva, la presidenta, la doctora Ibe Lugo, quien les habla Luis Mejías, coordinador académico, le agradecemos a usted y a todas las personas que se conectaron en esta actividad y recordándoles que en lo que queda de año estaremos todos los días jueves realizando varias actividades académicas, así que pendiente a las redes sociales del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, al grupo de WhatsApp donde enviamos toda la información, así que bueno, estamos muy activos, el gremio de abogados está vivo y bueno, a través de la academia se puede hacer un gran aporte al gremio y al país. Doctor, para finalizar. Bueno, Dios me conceda mucha vida y mucha salud para poder seguir con estos cursos, con estas ayudas. Ténganme siempre en sus oraciones y pendientes de mí, porque ustedes saben que yo soy bien intenso en la cuestión, en la realidad nacional. Bueno, para adelante, pues siempre adelante. Gracias. Vale, feliz tarde a todos. Bueno, finalizamos la actividad.